Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo reciclar o reutilizar las baterías de litio. Tenemos baterías de litio como estas, que son las de monopatín, o baterías de estas, que son las de lácteo. Vamos a ver las diferentes pruebas que vamos a hacer, tales como pruebas de vida útil, pruebas de capacidad. ¿Para qué? Para hacer nuestras propias baterías, diseñar o reinventar nuestras propias baterías. Esto es una batería de 16 amperios a 12 voltios que en el mercado puede valer alrededor de 40 euros. Aquí esta batería la hicimos con menos de 10 euros, ¿sí? Una batería que prácticamente es infinita, ya que esta batería, si se nos daña una celda, la reemplazamos por una batería de ordenador y vamos a tener siempre una batería en buenas condiciones. Entonces, continuemos con el video. Bueno chicos, la primera prueba que vamos a hacer es el estado de la batería, ¿sí? Por ejemplo, una batería que esté en estas condiciones, ¿sí? Que esté sin el recubrimiento, sin el aislante, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el positivo es la parte pequeña que está acá, ¿sí? Y la parte negativa es esto, pero ¿qué pasa? Esta parte negativa es toda la carcasa, o sea que si yo mido entre esta pequeña parte y este orificio, vamos a tener el positivo y el negativo muy cerca. Entonces podemos hacer un corto. Si al estar la batería así, si colocamos el positivo y la bajamos, aquí podemos generar una chispa. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque ahí estarían cortos. Esta es una batería que está descargada, ¿sí? ¿Sí lo pueden apreciar? Mira el corto que está generando. Ahora una batería que esté a full carga, entonces va a hacer que se solde la pieza, ¿sí? Se solde el cable, el uno con el otro, y nos puede explotar la batería. Entonces por eso es tan peligroso tener una batería de esta manera. Y ella se empieza automáticamente a calentar, solamente con haberla tocado de esa manera. Es un corto, ella se calienta y se puede explotar. Con estas baterías hay que tener mucho cuidado, ya que son un poco peligrosas, pero no por la batería como tal, sino es por el mal uso de ellas, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a esto. Entonces vamos a tener que ¿sí? Si ustedes miden acá positivo negativo, ¿sí? Va a estar supremamente cerca. Mira, aquí lo tengo en esta parte, positivo negativo va a estar apenas ahí, está a 1 milímetro de distancia. Bueno, otra cosa en la parte estética de la batería es que la batería no tenga humedad, no sea una batería como esta que está toda húmeda, se ve humedad por dentro entre la batería y el aislante. Entonces esta es una batería para descartar. Otra cosa es, por ejemplo, si medimos el voltaje y el voltaje está en cero, ya vamos al tablero y le enseño. Cuando el voltaje está en cero es que la batería está hinchada. En estas baterías no la vamos a ver hinchadas, ya que acá en la parte superior donde está el positivo, él lleva una válvula. Bueno chicos, otra cosa es cuando una batería mide cero, normalmente es que está hinchada, pero en este tipo de baterías de litio, ¿sí? Las 1850 o las que vienen en este formato, ellas como tal no se hinchan. Muy difícilmente, a veces las ve uno acá un poco hinchadas, pero no más. Lo que pasa en ellas es que miden 0 voltios. ¿Y por qué miden 0 voltios? Porque acá en esta parte ellas tienen una válvula, acá en estos huequitos, si pueden, yo creo que muchos han visto, meten un destornillador o una aguja para resetearlas. Entonces, ¿qué es lo que resetean acá? Que por eso no es conveniente utilizarla. Lo que pasa es que la batería, ¿sí? El negativo de la batería, la parte plana, y la que tiene la tetica es la parte positiva, ¿sí? Entonces, la parte negativa como tal es la carcasa metálica, o sea, toda es negativa, toda la carcasa, y la parte positiva es la parte interna. Entonces, lo que hay acá es que hay una válvula metálica que nos está haciendo así y nos toca con la parte positiva. Entonces, hace que haya positivo y negativo y de una vez nos va a medir 4.2 voltios entre la parte negativa y la parte positiva. ¿Qué pasa? Cuando esto se llena de gases, ¿sí? ¿Por qué se puede llenar de gases? Porque le colocaron más carga, digamos está cargando a 6 voltios y ella apenas es para 4.2, entonces ella se expande y esta válvula lo que hace es que es una lámina y pasa hacia arriba y ahí en ese momento nuestra batería me va a dar 0 voltios, ¿sí? Entonces al dar 0 voltios pues ya no tenemos la batería porque la batería está hinchada. Entonces continuemos. Bueno chicos, para hacer la prueba de capacidad tenemos que tener un cargador descargador. En este caso les recomiendo la marca Baser, ya que los 4 slots nos cargan y los 4 slots también nos descargan. Cuando tenemos
muchas baterías, entonces necesitamos que sea cargador-descargador. Bueno chicos, entonces aquí la parte de abajo nos dice que es negativo. Aquí podemos apreciar que nos lo dice negativo y positivo en las baterías de litio. La parte de abajo, la totalmente plana, es el negativo, y la parte que tiene los huequitos, ¿sí? O tiene esta pequeña tetica, por decirlo así, ¿sí? Esta pequeña pronunciación es el positivo. Entonces colocamos nuestra batería, ¿sí? El cargador nos la detecta y nos empieza a cargar la batería. Nos dice que está en 3.73 y luego que le hacemos el test, acá nos va a salir el valor en miliamperios hora. Entonces en ese caso está cargando. Entonces vamos a hacerle la prueba de descarga y lo cambiamos al CapTest, que lo que va a hacer es descargarnos la batería y volverla a cargar, y ya estaría completo el test. Entonces ahí, como está descargado un 65%, va a cargarla, descargarla y volverla a cargar. Bueno chicos, entonces continuemos. Bueno chicos, en este momento dice que está al 100%, nos duró 1 hora 23 en cargar y que tenemos 2533 miliamperios de carga. Bueno chicos, la siguiente prueba que tenemos que hacer es la prueba de, yo le llamo cuarentena, pero con 15 días como mucho estaría bien. Entonces una vez que ya hayamos hecho el test de batería, entonces por ejemplo nos dio una batería 2500 miliamperios hora, otra 1800 y otra por ejemplo 2000. A los 15 días después de haber hecho el test de baterías, lo que vamos a medir es el voltaje en las baterías. Entonces en ese momento todas dieron 4.2 voltios, ¿sí? Todas quedaron cargadas. Entonces después de los 15 días vamos a observar que por ejemplo esta está en 4.1, 4. Pero por ese ejemplo, si observamos que a los 15 días hay una batería en 3.8, o sea, valores inferiores a los 4 voltios, esta batería no la podemos utilizar, ¿sí? Esta la sacamos y volvemos a hacer, a cargarla totalmente, y entra nuevamente a cuarentena. ¿Por qué? Porque si esta batería se descarga sola sin tener carga, cuando estemos ya utilizando la carga, o sea como tal, exigiéndole potencia a la batería, esta batería nos va a dar problemas. Entonces no les recomiendo que la utilicen. Entonces continuemos. Pues otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje de vida de una batería. Entonces, si en la prueba del test de baterías, la primera batería nos dio 2500 miliamperios hora y efectivamente la batería es de 2500, entonces tenemos que el porcentaje de vida útil es del 100%. Por ejemplo, tenemos 3 baterías, la otra nos dio 1750 miliamperios hora y la otra nos dio, por ejemplo, 1100 miliamperios hora. Entonces, para saber en qué porcentaje de vida útil estamos, entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple. Vamos a decir que la de 2500 es al 100%, ¿sí? Como la de 1750, ¿sí? Es a qué porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar en cruz 1750 por 100 y luego dividimos en 2500. Entonces hagamos esa pequeña operación, que tenemos 1750 por 100 dividido en 2500. Y vamos a tener que la vida útil de 1750 está a un 70%. Ahora vamos a hacer lo mismo. La de 1100 miliamperios la colocamos acá, 1100, ¿sí? ¿Sí? Por 100 y dividido en 2500. Entonces, ¿a qué va a ser eso igual? Y esta batería de 1100 nos va a dar un 44%. Listo chicos, entonces esa es la vida útil. Ahora vamos a hacer a la siguiente prueba. Bueno chicos, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es cuando vamos a hacer el pack de baterías y qué baterías vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si vamos a colocar bombillos LED, ¿sí? Podemos utilizar baterías de diferente porcentaje de vida útil, es decir, podemos utilizar de 1000 miliamperios hora, podemos utilizar baterías, por ejemplo, a media vida útil, que sería 1250 miliamperios hora,
¿sí? En este caso no vamos a tener problemas porque son baterías que podemos seguirlas utilizando, o sea, terminar su vida útil y sin problemas, ¿sí? Pero si vamos, por ejemplo, a utilizar baterías, digamos, para un monopatín, necesitamos utilizar baterías que estén al 100%, como mínimo a un 70% de vida útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto vamos a necesitar amperaje y vamos a necesitar potencia. Entonces, para utilizar el pack de baterías, lo recomendable es utilizar baterías que sean muy similares o que estén entre 200 como máximo 300 de diferencia. Si yo tengo, por ejemplo, una batería de 1800, entonces voy a hacer el rango entre 1800 y 2100 miliamperios hora. Aquí va a ser una diferencia de 300 miliamperios, pero que estén muy seguidas. Vamos a utilizar, por ejemplo, una batería de 2500 con una batería de 1250. ¿Por qué? Porque esta batería está al 100% y esta batería está al 50% de vida útil. Si esta batería me da, por ejemplo, una hora, esta batería apenas me va a dar media hora. Entonces es conveniente colocarlas de tanta diferencia de miliamperios hora, ¿sí? Si voy a hacer un power wall, ¿sí? Ahí puedo utilizar 70% de vida útil, lo puedo utilizar. Pero claro, si podemos utilizar siempre al 100%, ¿sí? Baterías reutilizadas, pero que estén entre 2000 a 2500, eso sería el ideal. Entonces continuemos con la siguiente prueba. Bueno chicos, un punto muy importante, pero muy importante en este tipo de baterías es la seguridad, ¿sí? La seguridad en baterías de litio, ya que estas baterías son peligrosas, pero no son peligrosas como tal por la batería, sino es peligrosas es por nosotros, los que la utilizamos. ¿Por qué? Porque cometemos errores, cometemos tonterías con esta batería. Siempre que vayamos a utilizar estas baterías, tenemos que colocar una tarjeta BMS, ¿sí? Que lo que hace es monitorear las baterías. Primero, que si se descargan, no se descarguen más de 3.7. Ustedes saben que cuando las baterías se están descargando, ellas empiezan a calentarse. ¿Por qué? Porque está trabajando su química para entregar el voltaje hacia la carga. Otra cosa que hace el BMS es que si llega más voltaje de que ellas necesitan, es decir, estas cargan hasta 4.7 y está entrando 6, 7, 8 voltios, entonces va a dañar la batería. Al cargar también se calienta la batería y pueden explotar o dañarse. Entonces lo que hace el BMS es desconectarse. Aquí sigue el voltaje, pero hacia las baterías no va a llegar voltaje. Adicionalmente a eso, chicos, siempre que hagan baterías, como pueden observar acá, sí, mire, estos son fusibles de vidrio. Acá también tiene fusibles de vidrio y aquí también tiene fusibles de vidrio, ya que estos son baterías caseras. Por ejemplo, aquí estos son todos los positivos, están en un lado, todos los negativos en un lado, pero por error, como pueden ver, mire, esto tiene cintas, por error yo le pego este positivo con negativo, entonces me estalla el fusible y no se me va a quemar ni el cableado, ni se me va a quemar la batería. Chicos, cuando utilicen este tipo de baterías hay que tener en cuenta la seguridad. Son muy buenas, pero hay que saberlas trabajar. Entonces continuemos. Bueno chicos, ¿qué baterías comprar? Si vamos a comprar baterías de monopatín o baterías de laptop. En mi caso, las mejores baterías que podemos comprar son las de coche eléctrico, pero también las de monopatín son muy buenas, ya que, por ejemplo, esta batería está relativamente nueva, tiene aproximadamente unos 2 años. La persona que la tenía, el monopatín le daba 1 hora de autonomía y algunas baterías se dañaron, entonces ya le daba nomás el 50%, le daba media hora y él necesitaba hacer 60 kilómetros diarios. Cuando estaba nueva le sacaba 100 kilómetros, ahora le saca menos de 50, entonces me vendió todo el pack. Pero de todo este pack apenas habían como 10 baterías dañadas, o sea que pude reutilizar un 90% de estas baterías. En esta batería, chicos, de computador, el problema es que no sabemos cuántos años lleve esto dando vueltas, ¿sí? Que pueden ser muchos. Lo otro que normalmente cuando se empieza a dañar la batería, usted lo que hace es conectar al enchufe su computador y lo sigue utilizando. Que duraba 5 horas, ahora 3. Ahí sigue usted utilizando el computador de esta manera hasta que ya le dure 15-20 minutos. Entonces el deterioro de esta batería va a ser increíble. Entonces, por ejemplo, yo de cada pack de 6 baterías, a veces apenas saco de 2 a 3 baterías, 4 baterías que me vaya bien. Entonces
Aquí apenas tengo una efectividad de un 50%. Entonces continuemos. Pues como tal hemos llegado al final del video, espero les haya gustado. Aquí en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios y entre todos vamos a resolver las preguntas y las dudas que tengamos. Bueno chicos, como conclusiones, lo mejor es comprar baterías ya totalmente testeadas. Sí, a veces venden lotes de 10, de 20, de 30, lo que ustedes vayan necesitando, pero van a la fija de las baterías, ¿sí? Las baterías de laptop es una lotería, a veces salen buenas todas, a veces salen malas todas, a veces buenas 4, a veces la mitad, en fin. Y las de monopatín también son las que mejor me han salido. Bueno chicos, espero les haya gustado y hasta una próxima. Bye bye.